La ciudad de Manhattan nunca dormía del todo. Incluso cuando la última luz del atardecer se desvanecía tras el horizonte, las calles latían con un ritmo inquieto. Bocinas a todo volumen, pasos, luces de neón veloces titilaban en la penumbra. Pero en un rincón olvidado, donde el resplandor de los escaparates se atenuaba en sombras, reinaba el silencio. Allí, contra una pared de ladrillos desmoronada, Sophie estaba sentada con su hermano pequeño en brazos. Solo tenía 7 años, pero el peso que cargaba la oprimía con más fuerza que el propio aire nocturno. Su hermano gemía, aferrándose con sus pequeñas manos al dobladillo desgastado de su vestido. Sophie susurró palabras tranquilizadoras que apenas creía. «Está bien, Jamie. Estoy aquí. Te protegeré». Junto a ellos, un trozo de papel arrugado ondeaba débilmente en la brisa. Palabras escritas con una mano apresurada y descuidada. «No puedo criarlos. Alguien más debe cuidarlos». Era todo lo que su madre había dejado atrás. Ningún abrazo, ninguna despedida, solo abandono. Durante horas, Sophie permaneció allí sentada, temblando, protegiendo a Jaime del frío suelo. Pasaban desconocidos que miraban brevemente antes de apartar la vista. Algunos negaban con la cabeza. Otros murmuraban sobre padres irresponsables. Pero nadie se detenía. Para ellos, los niños eran solo otra tragedia en una ciudad llena de demasiados, hasta que el destino intervino. Una elegante limusina negra se detuvo cerca de la esquina. La puerta se abrió lentamente y un hombre mayor salió. Su bastón golpeó el pavimento mientras ajustaba el equilibrio. Sus movimientos, deliberados y cuidadosos. Aunque vestía un traje a medida, sus ojos nublados y ciegos contaban una historia diferente. Richard Dawson, multimillonario, filántropo y un hombre que había vivido 4 décadas ciego, acababa de regresar de otra cena de negocios estéril. Había construido imperios, firmado contratos millonarios. Sin embargo, cuando el mundo se quedaba en silencio por la noche, la soledad era su única compañía. Mientras se calmaba, un sonido atravesó el bullicio de la ciudad. Un sollozo infantil, frágil, desesperado, real. Richard hizo una pausa. ¿Hay alguien ahí? Su voz, normalmente autoritaria, se suavizó con incertidumbre. Sophie se quedó paralizada, aferrándose a Jaime con más fuerza. Pero entonces su grito se hizo más fuerte, y supo que esconderse era inútil. por favor, no nos dejes ir», susurró. El anciano se giró hacia la voz. «¿Quién habla?» «Te duele el coraje», respondió Sophie. «No estamos heridos, señor. Solo tenemos hambre y frío». Sus palabras se quebraron, pero mantuvo la barbilla en alto, sin querer rogar. Richard dio un paso cauteloso, su chofer rondando ansiosamente cerca. «Niños», murmuró. «Solos, sí», dijo Sophie. Y entonces, antes de que pudiera contenerse, la verdad se desató. «Nuestra madre nos dejó. Dijo que ya no podía cuidarnos. Pero yo cuidaré de Jaime. Te lo prometo». Por un instante, el bullicio que los rodeaba pareció desvanecerse. Richard apretó su bastón con más fuerza. Había conocido a empresarios despiadados que conspiraban con familiares que sonreían pero nunca se preocupaban de verdad. Sin embargo, nada lo conmovió más que la voz temblorosa de una niña abandonada por la persona que se suponía que más la amaba. «Ven aquí», dijo en voz baja. Sophie dudó. «No somos un problema, señor. Puedo vender flores o limpiar pisos si nos dejas quedarnos cerca de tu casa. No necesitamos mucho». A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Durante años, había estado rodeado de gente que le exigía todo. Dinero, influencia, poder. Y ahora, ante él, había un niño que no pedía nada más que un rincón de seguridad. «Niño», susurró. «¿Cómo te llamas?» «Sophie», respondió ella. Acomodó a Jaime en sus brazos. «Y este es mi hermano, Jaime. Solo tiene 2 años». Richard se arrodilló, protestando,
y extendió la mano. Sophie, cautelosa pero desesperada, colocó la pequeña mano de Jaime en la suya. Los pequeños dedos del niño se cerraron instintivamente alrededor de los de Richard, y algo dentro del multimillonario se abrió. No había sentido una confianza tan absoluta en décadas. Detrás de él, Ruth Johnson, la ama de llaves que lo había atendido durante casi 30 años, habló con dureza. Señor, esto no es prudente. Son niños de la calle. Podrían estar mintiendo. No sabe de dónde vienen. ¿Qué enfermedad es suficiente? Richard interrumpió su voz, repentinamente firme. Volvió sus ojos ciegos hacia el sonido de la protesta de Ruth. ¿No lo oye? La verdad en sus voces. Ningún niño inventa tanto dolor. Ruth apretó los labios, en silencio por un momento. Richard extendió la mano hacia Sophie. Dijiste que no necesitabas mucho esta noche. Tendrás más que eso. Ven conmigo. Se quedó sin aliento. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí. Su sonrisa era débil, casi oxidada por la falta de uso. Tendrás una cama caliente, comida, seguridad. Nadie debería quedarse en la calle, y mucho menos los niños. Por primera vez esa noche, Sophie se permitió tener esperanza. Se levantó con cuidado, agarrando a Jaime, y puso su pequeña mano en la de Richard. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, firmes y seguros, como sellando una promesa. El chófer se apresuró a abrir la puerta del coche y juntos entraron en la limusina. Los ojos abiertos de Sophie recorrieron rápidamente el lujoso interior. Nunca había visto tanto lujo, y aún así se comportaba con serena dignidad, susurrando palabras tranquilizadoras a su hermano en lugar de maravillarse en voz alta. Richard escuchó el sonido de su voz, suave pero fuerte, y sintió que algo se agitaba en su pecho, una calidez que creía muerta hacía tiempo. Mientras el coche se alejaba, dejando atrás la esquina donde la desesperación casi había consumido 2 vidas inocentes, Richard supo que este encuentro no era casualidad. Era el comienzo de algo que ni él ni los niños podían imaginar. Gracias por ver la transmisión. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si ustedes fueran Richard en esa situación, ¿estarían dispuestos a creerles a los 2 niños y llevarlos a casa? ¿Creen que la madre dejó la nota por impotencia o fue completamente despiadada? La limusina se deslizó silenciosamente por las calles, con las luces de la ciudad destellando en los ojos abiertos de Sophie. Ella apretó a Jaime con fuerza en su regazo, susurrándole canciones de cuna hasta que sus sollozos se acallaron en breves respiraciones de sueño. Richard se sentó frente a ellos, con la mirada ciega alzada como si observara algo que solo él podía ver. Durante décadas, el interior de ese coche lo había llevado a salas de juntas, salones de gala, cenas privadas, donde cada palabra era una transacción. Esta noche traía algo diferente, una frágil esperanza. Cuando las puertas de la finca Dawson se abrieron, Sophie respiró levemente. Altísimas barras de hierro se apartaron para revelar una extensa mansión cubierta de hiedra, cuyas ventanas brillaban con una cálida luz contra el cielo nocturno. Nunca había visto nada tan grandioso, pero el miedo le encogió el estómago. ¿De verdad les permitirían quedarse? ¿O alguien los echaría una vez que la novedad pasara? Dentro, los suelos de mármol relucían, las lámparas de araña relucían y los retratos de severos antepasados se desvanecían de las paredes. Los pasos de Sophie resonaban mientras seguía a Richard, aferrada a Jaime como un escudo. El calor de la casa no podía borrar el frío de la incertidumbre. Ruth Johnson, la veterana ama de llaves, la seguía con una mirada de desaprobación. Había planteado objeciones en el coche y ahora tenía la intención de plantear más. Señor, empezó bruscamente. Esto es una locura. 2 niños recogidos de la calle. Sin antecedentes, sin seguridad.
¿Cómo sabe que no traerán más que problemas? Richard hizo una pausa, apretando la mano sobre su bastón. Porque Ruth, dijo en voz baja, los problemas no vienen con voces tan inocentes. Pero no, su tono interrumpió su protesta. Prepárenles una habitación, algo caliente y comida. Ruth frunció los labios, pero años de lealtad le encadenaron la lengua. Con un gesto rígido, se dirigió a la cocina. Sophie se removió nerviosa, susurrando: «Podemos dormir donde sea, señor, incluso en el suelo. No queremos ser una carga». Richard se giró hacia su voz, con la mirada nublada suavizándose. «Hijo, escúchame. En esta casa, nunca dormirás en el suelo. Nunca mendigarás por sobras. No eres una carga. ¿Entiendes?» A Sophie se le hizo un nudo en la garganta. Asintió entre lágrimas que le nublaban la vista. Momentos después, prepararon una habitación de invitados. Cortinas de terciopelo colgaban de las ventanas. Un fuego crepitaba en la chimenea y una cama suave se extendía como un sueño. Sophie acostó a Jaime, apartándole suavemente el pelo de la frente. El pequeño se removió, murmurando en sueños, pero pronto se acomodó en una paz que nunca antes había conocido. Richard se quedó en la puerta, escuchando el silencio. Por primera vez en años, su mansión se sentía viva. El sueño de esa noche lo eludió. Los recuerdos se abrieron paso a través del día en que perdió la vista, la noche en que su prometida lo abandonó porque no podía imaginar una vida con un ciego. Las innumerables traiciones que habían endurecido su corazón. Pensó que nada podría conmoverlo. Sin embargo, ahora la voz temblorosa de un niño resonaba en su mente. «Por favor, no nos manden». Al amanecer, pidió que sirvieran el desayuno en el solario. Sophie entró con cautela, llevando a Jaime de la mano. Ambos llevaban ropa limpia que Ruth había encontrado a regañadientes en el almacén. El vestido de Sophie le quedaba un poco grande. La camisa de Jaime le quedaba demasiado suelta, pero sus ojos brillaban más por ello. La mesa rebosaba de bandejas de huevos, fruta del pan y gachas humeantes. Sophie dudó, mirando de la comida a Richard. «¿Es esto para nosotros?» «Por supuesto», dijo simplemente. Jaime chilló, de alegría, tomando pan. Sophie le guió la mano suavemente, susurrándole para recordarle que diera las gracias. Richard sonrió levemente al oír la risita del niño. Un sonido tan puro que casi dolía, pero la paz era frágil. Ruth entró de nuevo con los brazos cruzados. «Señor, he hecho lo que me pidió, pero esto no puede continuar. No sabe nada de estos niños. Su madre podría aparecer mañana exigiendo dinero. O peor aún, las autoridades podrían acusarnos de secuestro. Esto es imprudente». El corazón de Sophie latía con fuerza. ¿Los expulsarían? Richard enderezó su voz. Acero. Bajo terciopelo. Si las autoridades vienen, les diré la verdad. Encontré niños abandonados en la calle, abandonados a morir en el frío. Y si su madre aparece, ella, enfrénteme a mí, no a ellos. Ruth abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Conocía demasiado bien el tono. Las discusiones terminaban aquí. Sophie miró fijamente a Richard, inundada de asombro y gratitud. «¿De verdad lo dices?» «Sí», dijo con firmeza. Extendió la mano sobre la mesa, encontrando la de ella con asombrosa precisión. «De hoy en adelante, Sophie Jaime, estás a salvo aquí. No puedo ver sus rostros, pero puedo sentir su verdad, y no te abandonaré». Sus pequeños dedos apretaron los de él, y las lágrimas que había luchado por tanto tiempo finalmente cayeron. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta promesa pronto se pondría a prueba. Sombras persistían más allá del muro de la mansión, secretos del pasado, susurros de codicia, y una madre cuya ausencia no era el final de la historia. Por ahora,
Sin embargo, Sophie se permitió creer. Por primera vez desde que los pasos de su madre se desvanecieron en la noche, ella sintió algo cercano. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Las siguientes semanas fueron diferentes a todo lo que Richard Dawson había experimentado en décadas. Su mansión, antes llena de silencio y el eco de pasos sobre mármol, ahora rebosaba de risas, preguntas y la energía inagotable de dos niños. A Sophie le encantaba correr por los pasillos fingiendo ser una princesa que exploraba su castillo. Jaime la seguía torpemente con sus pequeñas manos, alcanzando todo lo que veía. Al principio, Ruth, la ama de llaves, que había servido fielmente a Richard durante 30 años, se mantenía fría, con la voz entrecortada y la mirada penetrante cada vez que los niños se cruzaban en su camino. Insistía en que la casa no era un parque infantil y advertía a Richard sobre los riesgos. Pero Richard había cambiado. Cada vez que oía la alegre risita de Sophie o la vocecita de Jaime llamándolo por su nombre, algo en su interior se ablandaba. La soledad que lo había atormentado durante tanto tiempo fue reemplazado lentamente por una calidez que no había sentido en años. Ruth, le dijo una noche, sentados uno frente al otro en el gran comedor. Sé que esto es nuevo. Sé que estás preocupada, pero míralos. Mira lo que han hecho por mí. Me siento viva de nuevo. ¿Acaso no vale la pena? Por un largo momento, Ruth no dijo nada. Luego, con un suspiro, admitió, no lo he visto sonreír así en décadas, señor. Quizás tenga razón. Tal vez estos niños estaban destinados a estar aquí. Ese pequeño cambio le dio esperanza a Richard. Una tarde lluviosa, mientras Sophie y Jaime jugaban en la sala, el sonido de unos golpes urgentes resonó por el pasillo. Ruth abrió la puerta y se quedó paralizada. Una mujer estaba allí, calada hasta los huesos, con los ojos desorbitados por la desesperación. Era su madre. Por favor, suplicó con voz temblorosa. Mis hijos, ¿están aquí? Los dejé, pero no sabía qué más hacer. Me moría de hambre. Pensé que alguien más rico, más bondadoso, los salvaría. Por favor, déjame verlos. El corazón de Richard latía con fuerza. Los niños no habían hablado de su madre desde aquella noche en la calle. Se levantó lentamente, agarrando su bastón. Sophie abrazó a Jaime con fuerza al ver a la mujer. Su vocecita se quebró. Las lágrimas de mamá corrieron por las mejillas de la mujer. Siento mucho haberte fallado. No tenía nada. Ni dinero, ni comida, ni nadie que me ayudara. Pensé que dejarte en un lugar seguro te daría una oportunidad. La habitación estaba sumida en el silencio. Richard la observó, sin saber si era sincera o si simplemente intentaba recuperar lo que había abandonado. Sophie miró a Richard con los ojos abiertos por el miedo y la confusión. Señor Dawson, tenemos que ir con ella. Richard se arrodilló a su lado. ¿Qué quiere, Sophie? No se trata de mí. Se trata de ti y de Jaime. Su vocecita tembló. No lo sé. Amo a mamá, pero ella nos dejó. Te quedaste. La madre cayó de rodillas sollozando. Por favor, perdóname. No te pido tu dinero. Solo quiero arreglarlo. Esa noche, Richard se sentó solo en su estudio, dividido entre la ira y la compasión. Pensó en su propia infancia, la enfermera que lo había cuidado durante su ceguera, la sensación de ser abandonado por sus padres, demasiado ocupado con los negocios y la riqueza. Sabía muy bien lo que era sentirse indeseado. ¿Podría condenar a esta mujer para siempre? ¿O debería darle otra oportunidad por el bien de los niños? Por la mañana, tomó su decisión. Reunió a todos en la sala de estar: Sophie, Jaime, su madre y Ruth. Su voz era firme mientras hablaba. Estos niños merecen más que hambre y miedo. Merecen estabilidad,
educación y amor. Puedo darles eso, pero no borraré a su madre de sus vidas si deciden conocerla. Se giró hacia mujer. Si quieres ser parte de su futuro, debes demostrarlo. Se acabó correr, se acabaron las excusas. Recibirás ayuda, comida, refugio, trabajo, pero tendrás que luchar por ellos como ellos lucharon para sobrevivir. La madre asintió entre lágrimas. Lo haré, lo prometo. Las semanas se convirtieron en meses. Poco a poco, su madre comenzó a reconstruir su vida. Con el apoyo de Richard, encontró un trabajo estable en un pequeño apartamento. Los visitaba a menudo, aunque Sophie y Jaime seguían pasando la mayor parte de su tiempo allí. En la mansión con Richard, quien se había convertido en más que un cuidador, se había convertido en su familia. Pero Richard quería hacer más. Convocó una conferencia de prensa, algo que no había hecho en años. De pie ante las cámaras, con Sophie y Jaime a su lado, anunció la creación de la Fundación Dawson para niños abandonados. He vivido con la riqueza, dijo, y su voz resonó al otro lado del pasillo. Pero también he vivido con la soledad. Estos niños me recordaron que la verdadera riqueza se encuentra en el amor, la bondad y las segundas oportunidades. Ningún niño debería sufrir por los errores de los adultos. Esta fundación proporcionará hogar, educación y cuidado a los niños abandonados. El anuncio se extendió por toda la ciudad, despertando esperanza en innumerables familias. En una cálida tarde de primavera, Richard estaba sentado en el jardín con Sophie y Jaime mientras las mariposas revoloteaban alrededor de las rosas. Señor Dawson, Sophie susurró, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Crees que mamá realmente cambiará? Richard sonrió suavemente. Creo que todos merecen la oportunidad de cambiar. Pero pase lo que pase, tú y Jaime nunca volverán a estar solos. Ahora están en casa. Jaime rió, persiguiendo una mariposa por el césped. Los ojos de Sophie brillaron de alivio. Por primera vez en años, Richard se sintió completo. La casa ya no era un cascarón vacío. Estaba llena de vida, llena de familia. No solo había salvado a 2 niños abandonados, sino que ellos lo habían salvado a él. ¿Qué opinas de esta historia? Si te conmovió, comenta 100 veces abajo. ¿Desde qué país la estás viendo? Déjala en los comentarios. Y no olvides compartir este video para que más personas puedan vivir esta emotiva historia.